Familia, tengan muy buenos días, que el Señor nos los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Bien, en este día lunes 30 de septiembre venimos con esta meditación del mensaje a la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Bueno, espero que cada uno de ustedes hayan amanecido muy bien, que el Señor me los guarde, me los bendiga y me los proteja en este día, y que sea Él quien dirija nuestra mente y nuestros corazones en este nuevo día que nos da la oportunidad para venir delante de Él en su presencia. Así que vamos a orar y luego leemos lo que es la Escritura respecto al mensaje a Filadelfia. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de vida que nos das, gracias Papito lindo porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en ti. Así que desde ya te suplico Señor que seas tú el que gobiernes nuestras mentes, nuestros deseos, nuestros pensamientos, cada una de nuestras acciones y palabras Señor, que nos ayude a poder dominar nuestra lengua para no decir las cosas que no queremos. Así que desde ya Señor te suplico pues que seas tú el que siempre dirijas a través del Espíritu Santo y tu palabra nuestras vidas Señor, para que cada día vayamos creciendo más espiritualmente. Igualmente Señor, pongo en tus manos a cada una de las familias que representamos, donde quiera que se encuentren, que seas tú el que los guarde, los proteja, los bendiga y les ayudes en cualquier situación o circunstancia que ahora estén pasando. Y también te clamo Señor por cada uno de nuestros familiares enfermos, como también de nuestros hermanos en Cristo, que ahora te suplican y te piden Señor que seas tú el que pongas tu mano poderosa de sanidad, que también lo puedas hacer Señor de acuerdo a tu misericordia, a tu amor y a tu bondad. Así que desde ya Señor nos encomendamos en el hueco de tu mano y que seas tú el que dirija nuestra mente a través de la palabra y el Espíritu Santo que ahora vamos a leer. En el nombre de Jesús también te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, que sea librado Señor de todo ese ataque del enemigo que está ahora pues preparando Señor para atacar a Israel, que seas tú Señor el que desvíes esos misiles, esos proyectiles, para que no hagan blanco Señor en la población, sino que puedan caer en lugares Señor donde no hay habitaciones, como también o que puedan caer dentro del mar Señor. Y asimismo te clamo pues por cada una de tus autoridades, como también por nuestro país El Salvador, y que seas tú Señor el que por favor nos ayudes a salir adelante en cualquier situación o circunstancia que como nación estemos pasando. Que en el nombre de Jesús tu Hijo amado te lo he rogado, bendito Señor. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a leer lo que es en el capítulo 3 de Apocalipsis, del versículo 7 en adelante. Vamos a leer lo que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirado por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Dice: escribe el ángel de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.
y escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Bien, como podemos observar, en todo el mensaje de lo que es las iglesias de Filadelfia, de Apocalipsis, las 7 iglesias, los nombres o los títulos con que se representa nuestro Señor Jesucristo en cada una de estas iglesias, pues ha sido de la descripción que también ha tomado, o de la que Juan recibió del Señor, y toda la descripción que aparece en el capítulo 1. Sin embargo, podíamos notar que este título con el cual ahora el Señor se está identificando, prácticamente, explícitamente, no aparece en lo que es, pues, en el primer capítulo de Apocalipsis. Entonces es una identificación que ahora él toma, pero de una manera diferente, ya que dice, ¿verdad? Por ejemplo, dice en la versión actual, dice el primer versículo: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, esto es lo que podemos ver. Estaba leyendo la misma versión Reina Valera. Lo que dice la lenguaje actual dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, yo soy el verdadero Hijo de Dios. Yo gobierno sobre el reino de David. Cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla, y cuando la cierro, nadie puede volver a abrirla. Ahora escucha lo que te voy a decir. Entonces, en el primer versículo, como decía, ahora está diciendo, en la otra versión dice que Él es el Hijo de Dios. Y en realidad, cuando dice en la Valera, escribe el ángel de Filadelfia, esto es el Santo. Sabemos que el Santo es nuestro Señor Jesucristo, porque Él nunca hizo pecado. También cuando dice el verdadero, porque Él es la verdad. Él es la verdad. Y también el que dice el que tiene la llave de David, o sea, el reino de David. Y si lo queremos aplicar, también podemos ver, como dice, yo soy el que gobierna el reino de David. Lo podíamos aplicar también al reino celestial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el reino de David era un reino terrenal, simbólico al reino, igual que el huerto Edén, que es el huerto Edén, es un símbolo del reino celestial, donde bajaba, pues, nuestro Señor a platicar ¿con quién? Con Adán y Eva. Y es el lugar en donde se veían cara a cara. Recordemos que Adán, pues, era sin pecado, por eso él también era muy parecido a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora, al darnos cuenta de que cuando dice, pues, el reino de David, decía, lo podíamos aplicar al reino celestial, porque dice, cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla, y cuando la cierra, nadie puede volver a abrirla. O sea, que Él es el que tiene la llave del reino celestial, aunque también en Apocalipsis vemos en el 6, si no me equivoco, donde dice que también Él tiene la llave de ¿qué? De la vida y de la muerte, o sea, del Hades, del Seol, en donde el anticristo, juntamente con Satanás y el falso profeta, serán, pues, encarcelados para siempre. O sea que Él tiene la llave de la vida, Él tiene la llave de la salvación, Él tiene la llave
con la cual nos puede llevar al cielo, porque recordemos que la salvación, si bien es cierto, aquí no dice, ¿verdad?, que la salvación ni nada por el estilo, pero sabemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo es que cada uno de nosotros puede llegar al cielo. Bien, pero antes de esto quiero hablar algo al respecto de hacer una comparación entre Filadelfia y Sardis. A Sardis le dice que algunos iban a ser enterrados en la cárcel, lo dice en Apocalipsis 2:10, mientras que en Filadelfia Dios iba a abrir una puerta que nadie podía cerrar, o sea, hablando de la puerta celestial, o sea, estamos haciendo una comparación entre lo que le dice a Filadelfia y lo que le dice a Sardis. En Esmirna también se le dice que iba a pasar por una tribulación de 10 días, bueno, ya lo dije, ¿verdad? En Esmirna la iglesia tenía que sufrir la oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que en realidad eran sinagoga de Satanás en Apocalipsis 2:9. Mientras que en Filadelfia el Señor iba a hacer que los que se dicen ser judíos, aunque eran sinagogas de Satanás, vendrían y se postrarían delante de los pies de los creyentes y reconocerían que Dios les había amado, lo que dice en Apocalipsis 3:9. Entonces, esta vemos que es la comparación entre Filadelfia y Sardis. Ahora vamos a conocer voy a hablar de la reseña histórica de Filadelfia, una breve reseña que dice, ¿verdad?, que Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo, en la ruta que unía a Sardis con Colosa. Era conocida como la Puerta de Oriente por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma al este, o sea, de que estaba sobre una carretera principal, la que conectaba a otras ciudades, como era, pues, aquí dice, a Pérgamo y a Sardis con Colosa. Entonces, era una ruta principal y era una ruta militar, si la queremos mencionar así, porque ahí era donde también pasaba el ejército romano hacia el este. Entonces, y dice que también la ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica, o sea que era una ciudad en la cual pues hubieron muchos terremotos, y que en el año 17 después de Cristo Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de ellos, siendo reconstruida por Tiberio como resultado de esto, o sea, como resultado del terremoto, ¿verdad? Los habitantes que sobrevivieron al temblor, al terremoto, bueno, tenían miedo, y la mayoría vivían fuera de sus murallas, y otros emigraron de la ciudad, o sea, de que por el temor, o sea, no había una seguridad de decir de que no podían ser destruidos en un terremoto. Entonces, quizás lo podríamos comparar nosotros a El Salvador, ¿verdad?, al cual se le conoce como el Valle de las Hamacas, en donde ha sido un país pues con muchos temblores, con muchos terremotos, pero igual El Salvador todavía sigue de pie y aquí estamos. Entonces, mientras que Filadelfia, algunos pues tuvieron mucho temor y ya no dormían dentro de la ciudad, sino que fuera de la ciudad, o sea, buscando un lugar seguro donde resguardar sus vidas. Ahora bien, también conocemos históricamente que la ciudad cambió tres veces de nombre. Primero se llamó Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano. Esto se debió a su fundador, Eumenes II, que de ese modo quiso honrar a su hermano Átalo II, cuya lealtad le hizo pues ganarse ese título.
Más tarde, después del terremoto del año 17, después de Cristo, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruir, y por eso recibió el nombre de Neo Cesarea. O sea, después de llamarse Filadelfia, ahora se iba a llamar Neo Cesarea, o sea, la nueva Cesarea. ¿En honor a quién? En honor a Tiberio. Y medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, uno de los últimos emperadores, Vespasiano, volvió a cambiar el nombre por el de Flavia. Entonces, vemos que también la iglesia, o la ciudad, más bien dicho, cambia de nombre. Y esto tiene mucho que ver con el relato que ahora estamos pues haciendo de lo que es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo está enviando a esta ciudad. Porque por eso dice, escribe el ángel de la iglesia Filadelfia. Ya dijimos que Filadelfia es el nombre, el amor fraternal. En griego significa amar a su hermano, o sea, un amor fraternal. Bien, ahora, cuando dice que escribe al ángel, pues todos, a través del capítulo 1, sabemos que el ángel es el mensajero, o es el que lleva el mensaje de la palabra en Sardis. A ese se le estaba escribiendo, estaba dirigido el mensaje, o sea, por eso el mensaje es para esa asamblea o iglesia que estaba dentro de la ciudad de Filadelfia. Entonces ahora dice, por eso dice, escribe el ángel. Ahora bien, y como decía, que el símbolo con el nombre que el Señor ahora se representa, pues no está dentro de lo que es el capítulo 1, donde habla al respecto, porque esto dice el santo verdadero, o sea que nuestro Señor Jesucristo se está presentando como el santo, el título que también se emplea en el capítulo 6, versículo 10, pero en este caso aplica a Dios. En realidad esta era una de las formas en las que Dios era conocido en el Antiguo Testamento, así como en Habacuc 3:3. Por ejemplo, el profeta Isaías también se refiere al Santo de Israel, no menos de 25 veces, comenzando por Isaías 54:5. Podemos concluir entonces que la identificación de nuestro Señor Jesucristo como el Santo es una confirmación también de su deidad. Entonces, aquí, como dije, el mensaje siempre está dirigido o ha sido dirigido a cada una de estas 7 iglesias por medio de Juan, quien recibe el mensaje directamente y lo escribe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando vemos el título del verdadero, sirve para indicar que Cristo es digno de completa confianza, o sea, porque lo que decía, Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida que nos lleva pues al reino eterno. Ahora también encontramos lo que dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra perdón, y ninguno abre. O sea, que Él es quien tiene la llave de la salvación, es el que tiene la llave incluso le dio la llave a un ángel para que guardara en el pozo oscuro, ¿verdad? Y atara al diablo durante 1000 años. O sea, como digo, todo el poder radica en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esta razón es que usted y yo, mi querido hermano, no importa la situación, no importa la condición, enfermedades, problemas, lo que estemos pasando, todo se puede resolver con la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos ayuda, Él es el único que nos puede ayudar para salir adelante. Entonces, como vemos que también en este sentido, pues, como en estas ocasiones, el Señor se sirve de un personaje del Antiguo Testamento cuando habla de la llave. Por ejemplo,
En Isaías 22:22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. O sea, esto se refiere a una persona que el rey David tuvo como, vamos a decir, el encargado de las llaves de la puerta del palacio, en donde él daba entrada y él daba salida. Pero este personaje, Semna, así se llama, Semna, fue quitado y fue reemplazado por otro. Entonces, porque esta persona se convierte como un jefe de personal que se encargaba de controlar la entrada del palacio real, una posición que comportaba la autoridad más elevada en el reino. Este hombre había actuado de forma impropia de su cargo porque buscaba sus propios beneficios personales. Entonces también fue llevado cautivo a Babilonia. Fue llevado cautivo en Babilonia, por eso lo dice en el 22:17, y luego es sustituido por otro personaje, por otra persona, por otro servidor llamado Eliaquim. Esto está en Isaías 22:20-21. Dice, y acerca de el que Dios dice que pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces, este hombre, Eliaquim, pues fue diferente, actuó de una manera diferente. El otro actuaba de una manera aprovechándose del cargo y pues hizo muchas cosas para él, personales, y eso fue lo que le costó que lo llevaran a cautiverio. Entonces, vemos que Eliaquim era un hombre íntegro, responsable, que inspiraba confianza y respeto entre el pueblo. Un hombre del que se dice que sería asiento, el que sería por el cual era también que compartía, que cuando había que dar algo, una orden, pues él lo hacía. Por eso lo vemos en el 22:21. Es decir, no sería un hombre como Semna que buscaba su propia honra, sino servir con fidelidad a la casa de David. Entonces, aquí encontramos en este sentido de estos dos personajes trayendo a memoria de lo que dice en el Antiguo Testamento respecto a Semna y Eliaquim, que les fue dada la llave del reino para servir en la casa de David. Ahora, cuando vemos en el versículo 8, dice, y como repito, entonces, nuestro Señor Jesucristo es digno de confianza, es digno de credibilidad, es digno, bueno, de todo lo que podemos decir, de poder poner aún nuestras vidas en sus manos, confiar directamente en Él, porque Él es el único que nos puede ayudar en cualquier situación o circunstancia, y es el único en el cual nosotros podemos confiar. ¿Por qué? Porque es el Dios verdadero. Entonces, ahora dice en el 8, dice en la versión actual, estoy enterado de todo lo que haces, sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso, pon atención, voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. O sea, una vez más en el versículo 8, pues dice en la Valera, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabe? Aquí podíamos encontrar, bueno, históricamente se dice, según algunos estudiosos o la historia, que Filadelfia era el lugar donde habían personas dedicadas a la enseñanza del griego. Entonces, eran los encargados de que toda la gente conociera pues esa lengua. Pues habían diferentes lenguas en ese momento, pero como fue conquistado primero por los griegos y después por los romanos, y se siguió hablando esa lengua. Entonces,
tenía una oportunidad de también de decir que como era la puerta, era una ciudad que tenía una puerta de acceso hacia el este, donde salían las personas, vamos a decir, los maestros, si lo queremos decir así, del lenguaje, que daban enseñanza del idioma. Entonces también podríamos aplicar lo que esta interpretación le podríamos dar, que cuando el Señor tiene abierta una puerta, como Pablo también lo dijo muchas veces, así como en Hechos 27, 1 de Corintios 6:9, 2 de Corintios 2:12 y en Colosenses 4:3, inclusive él pedía oración para que el Señor le abriera una puerta para llevar el mensaje, o sea, que abriera la oportunidad de llevar el mensaje de la salvación. En cuanto dice que esta puerta la ha abierto nuestro Señor Jesucristo para llevar el mensaje de salvación o para ir a evangelizar, pues lo podíamos aplicar de esta manera, ¿verdad? Que esta puerta era como una oportunidad para extender el evangelio por medio de la predicación. Y esto no sería de extrañar, puesto que de la misma manera como suplicó, Pablo también lo hizo. Entonces, podríamos decir que la interpretación que le podemos dar a esto de esta puerta, dice, estoy enterado, y por eso dice, voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarlo. Recordemos que cuando el Señor abre una puerta, recordando lo que en Génesis pasó con el arca de Noé. El arca de Noé, la puerta no la cerró Noé. La puerta la cerró nuestro mismo Padre Celestial, o nuestro Señor Jesucristo en espíritu, pues Él también, porque en ese momento no se había convertido en carne, sino su aparición era, por eso se le llama como una teofanía, una aparición, un símbolo. Entonces, vamos a decir que la puerta del arca fue cerrada por nuestro Padre Celestial. ¿Y qué nos indica eso? Que así como la salvación tiene un principio, también la salvación tiene un final. Y cuando digo que tiene principio y final, podríamos aplicarlo de esta manera. Por ejemplo, una persona vive X años, tiene la oportunidad de conocer a Jesús como su único salvador personal, pero él lo niega. Entonces viene y muere. Y cuando esta persona muere, no va al cielo, sino que va ¿a dónde? Al lugar de tormento. No va a un lugar separado de donde están los que han reconocido a Cristo como su salvador personal. Entonces, esa ha sido la puerta. Durante su vida el Señor abrió la puerta de la salvación, pero Él no la quiso aceptar. Mientras otros, como nosotros, que venimos a los pies de Cristo, reconocemos que Él es nuestro único salvador personal, lo confesamos con nuestras bocas y creemos que por medio de Él nosotros alcanzamos la salvación, entonces pues morimos, y dice la Biblia que nosotros vamos a la presencia del Señor, mientras que el que no la reconoció pues no va a la presencia del Señor, sino que va al lugar a donde sigue estando el rico cuando el que aparece en el relato de Lucas con Lázaro. Ahí está. Entonces esa es una manera para nosotros poder entender cómo es la puerta de la salvación y cómo es la puerta de condenación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a los de la Odisea que a pesar de que eran una iglesia quizás no muy numérica, eran una iglesia quizás con muchas necesidades, y sus congregantes posiblemente habían sido excluidos de todo el sistema o de las cuestiones, porque también habían muchas iglesias para cultos paganos. Entonces recordemos que así como en Esmirna o Pérgamo, en donde eran excluidos, ¿por qué? Porque las iglesias que eran ricas comercialmente hablando, o que estaban todos los comerciantes estaban como en cooperativas, ¿verdad? Entonces a un cristiano no lo admitían, porque en estos grupos pues ahí también se practicaba la religión pagana,
y un cristiano no podía estar ahí. Entonces habían sido excluidos y no tenían derecho. Por eso le dice a Esmirna que era una iglesia pobre, pero que en realidad tenían una riqueza espiritual que los demás no tenían, aunque tuvieran mucho dinero. Entonces, porque esto es en Esmirna es que se da esta cuestión. Así que, por eso dije que cuando el Señor le dice a esta iglesia, a Filadelfia, que le ha abierto una puerta de oportunidad para seguir transmitiendo el mensaje de la salvación, para alcanzar más personas para el reino de Cristo. Y lo que decía, ¿verdad? Que porque aunque tiene poca fuerza, pero él no ha negado la palabra, no ha negado el evangelio, no se ha dejado contaminar, y él sigue fiel y firme al evangelio, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que él seguía guardando con toda su fuerza, ¿verdad?, dentro de sí mismo, por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no habían renunciado al evangelio. Entonces, por eso dije, es una iglesia pues con muchas necesidades, pero aún así seguía guardando la palabra. Y este es un llamado también para nosotros, que aunque estemos en situaciones difíciles, aunque estemos pasando por enfermedades o lo que sea, necesidades, mire, nuestra confianza tiene que seguir en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar, Él es el único que nos puede sacar adelante. Entonces, y no podemos estar negando el nombre de nuestro Señor Jesucristo por alguna adversidad, que es lo que pasa en algunos momentos en muchas personas que han creído en nuestro Señor Jesucristo, que cuando ven la situación difícil, cuando ven el problema, cuando ven la enfermedad y no reciben, o incluso hablan, suplican y no sirven, y no reciben. Entonces dicen, no, ya no queremos nada con el evangelio, y comienzan prácticamente a negar la efectividad del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta situación, como dije, pues nos estamos viendo que Filadelfia fue fiel, digamos, hasta la muerte, si lo queremos ver. ¿Por qué razón? Porque en alguna medida en ese momento pues muchos cristianos, muchos evangélicos, muchos seguidores de Cristo estaban muriendo, y posiblemente ellos también tuvieron que pasar ese martirio, como también lo pasó pues en la otra iglesia donde muere Policarpo, y que dice el testigo fiel que vive siempre confiando en nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice el 9, aquí cuando le dice, ¿verdad?, nadie podrá cerrarla. Ahora, en el versículo 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que deben ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sabe? Si bien es cierto, la iglesia de Filadelfia, pues posiblemente ahí habían judíos como también habían gentiles, pero así como encontramos en Sardis o Esmirna, bueno, también en Sardis encontramos de que allí el Señor a los grupos judíos los llamaba sinagoga de Satanás. Sin embargo, aquí, lo que leíamos anteriormente, comparando una con otra, con Esmirna, aquí vemos que el Señor dice que también estos judíos que no le servían a Jesucristo, sino que le servían al enemigo, ahora iba a llegar, o va a llegar el momento, más bien dicho, va a llegar el momento en el cual todos los judíos van a reconocer que Jesús es nuestro único Salvador personal. Y entonces, pues, como ahora la iglesia no es que ha reemplazado a Israel no ha sido reemplazado por la iglesia, que quede bien clara esa parte, porque hay muchos que hablan pues del reemplazo, de que Israel ha sido reemplazado por la iglesia. Eso no es cierto. Israel sigue siendo Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y si no, veámoslo en este momento, como en el problema de la guerra, siempre el Señor está con ellos y los está ayudando a no ser destruidos, porque Israel, pues, en varios periodos históricos nos damos cuenta que Israel, los imperios quisieron destruirla y no pudieron hacerlo. Entonces, de la misma manera, hoy en día el Señor siempre sigue guardando a su pueblo. Por eso
Digo, de que si bien es cierto, Israel, no todo Israel en este momento cree en nuestro Señor Jesucristo, pero en el momento de la aflicción, en el momento de la guerra, en el momento de la destrucción o del conflicto que en este momento que está pasando en Israel, muchos están creyendo, ¿verdad? Porque, bueno, ahí podemos ver a todos los dirigentes, como es el primer ministro Netanyahu, que dice: con la mano de Dios vamos a ser vencedores, con la mano de Dios vamos a salir adelante. O sea, ellos por lo menos están mencionando el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué significa? Que muchos también están ahora creyendo, pero en aquel momento, cuando será lo final de lo que es la gran tribulación, pues todos los judíos que estén vivos en ese momento van a creer en nuestro Señor Jesucristo y lo verán venir en las nubes y van a decir: a este fue el que crucificamos, a este fue el que negamos, a este fue el que no le recibimos, pero ahora lo recibirán a él como el Salvador, como el Hijo de Dios y el Salvador. Entonces, por eso dije que aquí el Señor le está dando una promesa a la iglesia de Filadelfia. ¿De qué? De que todos los judíos que en ese momento estaban atropellándola, estaban insultándolos, estaban apartándolos, no tomándolos en cuenta, ahora le dice: ellos van a venir a tus pies. O sea, un símbolo de nuestro Señor Jesucristo y un símbolo también de la iglesia, en el cual pues incluso muchos judíos desde ya están viniendo a los pies de Cristo, a las iglesias que se les está predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro que para que las naciones, para que los pueblos vengan a los pies de Cristo, primeramente tiene el judío que reconocer que Jesús es su Salvador personal, si lo aplicamos al pueblo. Pero si lo aplicamos a la iglesia, igual, ¿verdad? Que primeramente nosotros que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador personal, entonces vamos a decir, no solamente los judíos, sino que todos aquellos que son contra el evangelio o contra nuestro Señor Jesucristo, al ver nuestro testimonio, al ver nuestra manera o cómo el Señor nos ha hecho sobrevivir y nos ha mantenido hasta hoy con vida, pues hombre, muchos van a venir a los pies de Cristo. Entonces, a través pues de la iglesia, muchos están viniendo a los pies de Cristo. Así que ahora pues vamos a leer lo que dice el versículo 10. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré porque tú obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Dice en la lenguaje actual, en la Valera dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, bueno, algunos interpretan este versículo de una manera diferente, porque dice, está hablando de una prueba del momento, y podría ser. Recordemos que la iglesia ha tenido que pasar por diferentes periodos, en los cuales, sí es cierto, la iglesia ha sufrido persecución, ha sufrido muerte, los han desterrado, han hecho con lo que han querido con todos los seguidores de Cristo en el pasado. Entonces, pues algunos dicen, esto es lo que pasó en aquel momento, pero también lo podríamos analizar respecto a un versículo profético, porque aquí dice, ¿verdad? Yo también te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero, sobre la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuándo va a venir esa prueba sobre el mundo entero? Bueno, esto va a ser pues prácticamente en el periodo tribulacionario. O sea, ¿qué podríamos decir? Este versículo ha tenido su cumplimiento en la época pasada, conforme a los problemas, a las dificultades que la iglesia ha tenido que vivir o pasar, pero que aún la iglesia hoy en día se mantiene firme y estamos adelante, aunque nosotros no vivimos ese problema, esa situación en el pasado, pero los antepasados sí, y nosotros conocemos de la historia de que cómo es que la iglesia tuvo que pasar por un montón de situaciones. Entonces, este versículo también tendrá su cumplimiento, para mí, tendrá su cumplimiento en el futuro, o sea,
a finales del periodo de la gran tribulación, porque es donde el Señor venga a juzgar al mundo entero, y que se cree que al principio de la semana 70, al principio cuando aparezca el anticristo y comience a gobernar el mundo entero, pues ya la iglesia se ha retirado. La iglesia, el Señor ya la ha guardado, ya la ha sacado de la tierra y se la ha llevado al cielo. Por eso lo que dice en Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 3 en adelante, habla prácticamente de lo que es el rapto de la iglesia, o sea, sacar a la iglesia de la tierra para llevársela para el cielo, porque allá va a ser la fiesta de la boda del Cordero, va a ser también el tribunal de Cristo, todo eso va a ser celestial y no terrenal. Entonces, aunque muchos pues en realidad no creen en eso, pero por evidencias bíblicas nosotros podemos asegurar que la iglesia será levantada de la tierra. Entonces, allí tendrá este cumplimiento este versículo. Y por eso dice, ¿verdad?, que todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Por eso, repito, ese es un mensaje también hoy en día para nosotros, para que nos demos cuenta, mis queridos hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo está siempre pendiente de nuestras necesidades, de nuestras dificultades, de nuestras situaciones difíciles, y nos está ayudando en todo. Ahora, dice el 11, pronto regresaré, sigue creyendo fielmente en mí, y así nadie te quitará tu premio. En la Valera dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En este versículo prácticamente podemos aprender algo, que la vida espiritual, que la vida dentro del Evangelio es una vida de obediencia a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra, en la cual, pues, si somos fieles, porque más adelante en el siguiente versículo vamos a ver lo que pasa con los fieles, o sea, recibirán una recompensa. La corona es una recompensa de victoria, es una recompensa de fidelidad, es una recompensa, lo que dice aquí en la Valera, ¿verdad?, para que ninguno tome tu corona. O sea, que mientras yo viva prácticamente haciendo la obra o cumpliendo cumpliendo la obra, el mandato, la dirección que el Señor me da a través de su palabra, yo tengo una seguridad de que media vez no quebrante la palabra, media vez no la tuerza, entonces tengo la oportunidad de que al morir, pues el Señor, y presentarme delante de Él, bueno, alguna recompensa me va a dar, ¿no?, por mi fidelidad. Entonces, ¿por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Entonces, por eso dice, cuando dice en la Valera, en la versión actual, dice que y así nadie te quitará tu premio, o sea, el regalo o la recompensa por lo que tú has hecho. Ahora, cuando hay fidelidad, ahora vamos a hacer una comparación entre algunas iglesias. A la iglesia de Éfeso les dijo que les quitaría el candelero, o sea, iba a quitar, pues esa iglesia iba a ser desaparecida, y así fue. A la iglesia de Pérgamo le dijo que pelearía contra ellos en el 2:16. A la iglesia de Sardis les dijo que vendrían sobre ellos como un ladrón en la noche. O sea, pero el Señor aquí a esta iglesia le da una promesa de que por su fidelidad, por su amor, por su aguante, por no negar su nombre, ahora les dice, ustedes van a ser librados. Y mire lo que dice en el 11, aquí viene en el 12, y dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, cuando dice, en la otra versión dice, a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de ahí.
En ellos escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén que vendrá. También escribiré en ellos mi nombre nuevo. Entonces, aquí recordemos lo que decíamos de la historia de esta ciudad, que había sido cambiado en su nombre en 3 ocasiones, ¿verdad? Filadelfia, la nueva Cesarea y bueno, ya se me olvidó el otro nombre, pero fueron 3 nombres los que cambió. Entonces ahora este mensaje lo entendían los de Filadelfia por esa situación, y ahora el Señor dice, escribirá mi nombre nuevo. ¿Por qué? Porque el nombre nuevo por el cual nosotros vamos a ser reconocidos es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el nombre nuevo que nosotros hemos recibido ahora al reconocer a Él como nuestro único Salvador personal. Entonces, pero para llegar a eso, hermanos, tenemos que ser fieles, tenemos que vencer la tentación, tenemos que vencer no tenemos que poner atención a la mentira, sino que siempre estar parados en la roca inconmovible, que es Cristo, que es la verdad, es el Evangelio en el cual nosotros podemos confiar y sabemos que solamente en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Entonces, para la iglesia Filadelfia hay una gran promesa. Entonces, y también lo dice más adelante en los capítulos de Apocalipsis, más adelante dice de que reinaremos con Él o gobernaremos juntamente con Él por un periodo de 1000 años. La iglesia. O sea, que la iglesia fiel y verdadera tiene una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. No para una iglesia religiosa, no para una iglesia de tradición, no para una iglesia, para una congregación de tradición o religiosa. Eso no va a suceder. Aunque muchas religiones, aunque muchas personas que practican cualquier religión dicen, no, yo estoy seguro de mi salvación porque Cristo me va a salvar, pero no obedecen el mandamiento de Él, no obedecen su palabra, no obedecen su mensaje, sino que lo hacen a un lado para poder vivir sus vidas como mejor les parece. Entonces, bajo este sentido, el que venciere, porque dice, al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios. Mire, no es que nos va a hacer una columna así en sí físicamente, no, porque acordémonos que cuando Pablo llegó a Jerusalén, después de su segundo o tercer viaje misionero, dice que le dio la mano a Pedro, a Jacob y a otro más, y dice que eran la columna del evangelio o de la iglesia en Jerusalén, del evangelio prácticamente. Entonces, ¿por qué eran columna? Porque ellos estaban manteniendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, como hoy en día. Hoy en día podemos escuchar nosotros tantos mensajes, tantas predicaciones, que algunos mensajes pues no van de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Entonces, sin embargo, pues también hay muchos mensajes en donde el predicador, donde el líder siempre está procurando enseñarle al pueblo la verdad de la palabra. Entonces vamos a decir que ahora que esa va a ser una de las cosas que el Señor también va a aprobar, porque me imagino que cuando nos presentemos delante de Él nos va a preguntar, ¿verdad?, que cómo nosotros y cómo manejamos la palabra, cómo manejamos el evangelio. ¿Lo buscamos en una forma espiritual o lo buscamos en una oportunidad material? Porque eso va a suceder. Y aunque no esté escrito, pero ese es mi punto de vista cuando yo pienso de que el Señor nos va a pedir cuentas a todos y cada uno de nosotros. Por eso la fidelidad es un punto bien importante para que el Señor también nos pueda recompensar con el regalo, ya sea primeramente el regalo que Él nos da es el regalo de la vida eterna. Esa puede ser una corona, el corona de la vida, o sea, el regalo que la vida eterna nos da nuestro Señor Jesucristo por creer en Él como nuestro Salvador personal y obedecer su palabra. Entonces, bajo esa situación o circunstancias podemos decir que el vencedor
no solamente es por andar una Biblia bajo el brazo, por ponerme un uniforme, algo que me identifique que pertenezco pues a una iglesia o que soy evangélico. No basta, eso no basta. O que sirva, o que predique, o que cante, no, eso no basta. Sino lo que el Señor quiere es que nosotros venzamos, seamos vencedores en todo. Que le obedezcamos, que renunciemos completamente al mundo, que no vivamos un evangelio de costumbre o de tradición, sino que vivamos el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha presentado, nos vino a presentar, nos dio y ahora está escrito. Entonces, eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Entonces, hacernos, como dije, una columna dentro del templo no es pues algo físico, ¿verdad? Sino que es algo espiritual. Y podríamos decir, si bien es cierto, en los templos, por ejemplo, Salomón cuando edificó el tabernáculo, le puso dos columnas. Y tenían un nombre, voz parece que se llamaba una y la otra no recuerdo, pero eran 2 columnas. Y arriba tenían unos capiteles, o sea, algo adornado que estaban a la entrada del templo, o sea, del tabernáculo. Entonces, no son de esas columnas las que podíamos estar hablando aquí, sino que así como Pablo, así como Pedro, así como Jacob, como Juan, Santiago, ¿verdad? Santiago, que es el mismo Jacob, eran columnas dentro de Jerusalén. ¿Por qué? Porque guardaron la palabra, guardaron el mandamiento, guardaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para seguir predicando y hacer que otros también creyeran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso, como repito, es una victoria que al final tendremos todos y cada uno de aquellos que en realidad nos preocupemos por cumplir la palabra. O sea, ninguno de nosotros lo puede hacer a un 100%, es imposible, porque somos humanos. Sin embargo, pues cada uno de nosotros debe de tomar la decisión de cada día ir obedeciendo más y más la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y por último tenemos el versículo 13 que dice: si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Entonces, este versículo prácticamente siempre está ¿cómo se llama? En todas las iglesias. Entonces, también quiero retomar el versículo 12 todavía, cuando dice en 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas que debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, que el Señor ve que la iglesia, la misión que la iglesia tiene es para que comparta el evangelio, para que comparta la verdad. La iglesia no es para pasar el tiempo, la iglesia no es para contar chistes, la iglesia no es para contar anécdotas, la iglesia es para enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como dice aquí en este versículo, para que si tardo, o sea, está hablando el Señor, para que si tardo sepas que debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, hay una gran responsabilidad. Por eso dije, ¿de qué manera nosotros podemos vencer? Siendo fieles al Señor y a su palabra, y así vamos a tener su galardón. Entonces, ahora pues, el último versículo, al que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, la exhortación continúa con las 7 iglesias que tienen que poner oído al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que atesorarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, para que no nos apartemos de él, para que no caigamos en la trampa del enemigo. Porque cuando nosotros nos descuidamos en la lectura bíblica, en la oración, en la congregación, en la comunidad, a tener esos convivios entre hermanos para hablar de la palabra, y estamos descuidados, pues el enemigo puede hacernos presa fácil. Así que, mis queridos hermanos, si usted y yo queremos ser columnas en la iglesia del Señor, tenemos que obedecer o procurar vencer toda tentación
toda lucha que venga en contra del Evangelio, no tenemos que renunciar, sino mantenernos firmes, porque es la única manera como el Señor premiará nuestra fidelidad. Así que espero pues que esto que hemos hablado, hemos leído, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, pues sea un mensaje que nos pueda edificar también a nosotros espiritualmente, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú eres fiel con nosotros y siempre nos mantienes con la esperanza de un nuevo día, de una nueva oportunidad para venir delante de tu presencia, para rogarte que perdones nuestras faltas y que nos des todavía más y más la inspiración del poder del Espíritu Santo para aprender de tu palabra. Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano, y que en este día cada uno de nuestros familiares, cada uno de nuestros hermanos en Cristo, cada uno de aquellos enfermos, cada uno de aquellos atribulados en congoja o situaciones difíciles, que puedan recibir la ayuda de parte tuya, la sanidad de los enfermos y también la provisión para los menesterosos. Papito lindo, gracias te doy por este día, por esta nueva oportunidad, por un nuevo capítulo en nuestra vida, Señor. Te agradezco por la oportunidad que nos das, porque tú sigues siendo fiel a pesar de las adversidades. Tú siempre estás con nosotros. Mi Señor, asimismo quiero suplicarte que en esta hora puedas tú también guardar a tu pueblo Israel, guardar nuestra nación El Salvador, nos protejas de todo ataque del enemigo, y que siempre nos siga dando la oportunidad para poder seguir hablando de tu palabra. Asimismo, Señor, suplico por nuestros familiares, aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, que en esta hora, Señor, puedas tocar sus mentes, sus corazones, y que puedan rendirse a tus pies y proclamar o clamar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogido. Bendiciones.